A ver, o al 5. No, verso 6, ahí yo creo que estamos claros. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y mira lo que dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Oiga, suavecito, ¿no? Voy a empezar a serrucharle el palo a Juan, porque aquí el grande no es Juan. Aquí, digo, con permiso de Babilonia que está aquí, no tiene que ver nada con Babilonia. No era él la luz era Jesús. De hecho, en el capítulo 1, pásate al versículo 20. Juan el discípulo pone a hablar a Juan el Bautista. Dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Es decir, Juan mismo dice, yo no soy el Cristo. En el capítulo 3 y versículo 28, capítulo 3 y versículo 28, dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Por qué? ¿Por qué era importante para Juan? Porque esta era precisamente una de las herejías y había que contrarrestarla, había que eliminarla. Por el otro lado, en el capítulo 4 y en el versículo 1, note bien, capítulo 4 y versículo 1, aparece nuevamente diciendo, cuando fue el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Es decir, para Juan la supremacía de Jesús frente al ministerio de Juan el Bautista va en aumento, va creciendo, mientras que el de Juan el Bautista va menguando. Y por último, en el capítulo 10 y en el verso 41, digo, por último ese, ¿no? Pero tenemos otros más. Dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Es decir, resalta la persona de Jesús. Y en el capítulo 5 y en el versículo 36 tenemos el último verso para probar esta tesis, ¿no? De que una de las intenciones de Juan con su evangelio es eliminar la herejía. Y es una herejía porque es una herejía, pero como dijimos, no es una herejía intencional ni malsana. Es que se dan, dentro de las iglesias se dan esos fenómenos. Hay gente que si el pastor no es el que le ora, no se sana. Y se desarrollan esos mitos heréticos sobre la figura del pastor. En Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Aquí está Jesús diciendo, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, para Juan, Jesús se convierte en la figura suprema. Esta es la primera herejía que combate Juan en su evangelio. ¿Cuál es la segunda herejía? Pues la segunda herejía ya hemos hablado de ella bastante. La segunda herejía es la de nuestros amigos, los gnósticos. El gnosticismo, que postulaba y planteaba que la materia es esencialmente mala y que por lo tanto la carne es mala y el espíritu es esencialmente bueno. Claro, dentro de todas las cosas que hemos dicho que postulaban y planteaban los gnósticos, una de las cosas que gracias por esa definición, usted está ganándose los chavos bien ganados allá. Dice, el gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas, filosóficos, religiosas que llegaron a mimetizarse con el cristianismo, a involucrarse con el cristianismo
en los 3 primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos. Ahora, fíjese qué dato interesante. Dentro de las muchas cosas que hemos dicho que decían nuestros amigos los gnósticos decían, si la materia es mala, Dios no pudo haber creado este mundo. Este mundo lo tuvo que haber creado ¿quién? Otro Dios que no fuera Dios. Un alien. Es más, hubo gente que se atrevió a desarrollar, aún después del cristianismo, se atrevió a desarrollar posturas heréticas como para decir que el Jehová del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento, que el Jehová del Antiguo Testamento es la maldad revelada. ¿Por qué? Porque ya necesariamente veían precisamente maldad en la materia. Ahora, por lo tanto, si Dios no creó el mundo, tampoco puede amar al mundo. A esto Juan le responde a la doctrina de los gnósticos en el capítulo 1 y en el versículo 3, donde Juan le dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjese qué interesante. Juan dice, no, estos gnósticos dicen que Dios no pudo hacer el mundo. Pues yo digo que todas las cosas por Él fueron hechas. Estos gnósticos dicen que Dios no puede tener simpatía ni empatía para con el mundo. Pero yo digo en Juan 3:16, porque de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, para Juan, Dios es un Dios que ama el mundo. El mundo en su estado, no es sistema de cosas, es el mundo en su estado natural. Ahora, dentro del planteamiento de los gnósticos decían que el cuerpo de Dios nunca fue materia. No, que Dios lo que hacía en ocasiones, Jesús lo que hacía en ocasiones era, obviamente, se hacía visible, pero las huellas de Jesús nunca se veían. Él no dejaba huellas, porque era algo así como un fantasma, no un Gasparín cualquiera, ¿verdad? Bien. Entonces, sí, que Jesús era un fantasma. Entonces, ¿qué hace Juan? En el capítulo 1 y en el versículo 14, Juan le responde a los gnósticos diciéndole ya necesariamente, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, y por si acaso estaba lleno de gracia y estaba lleno de verdad. O sea, las dos mismas cualidades que el gnosticismo afirmaba que Dios tenía, el ser en su función de espíritu, que era gracia y verdad, Juan dice, pues Cristo las poseía de igual manera, siendo verbo encarnado, siendo carne. Ahora bien, dentro del gnosticismo había una escuela que decía que Cristo era pura apariencia, que realmente no era humano. Y desde luego, esa escuela que estaba al amparo del gnosticismo se llamaba docetismo. El docetismo decía, mira, si Él es verdadero Dios, nunca fue hombre. Y si fue hombre, nunca fue Dios. Porque Él no podía ser divino por ser hombre. O ya necesariamente no podía ser hombre si era divino. ¿Verdad? Ese tipo de pensamiento, ese tipo de corriente. Ahora, ¿qué hace Juan?
Juan viene y presenta en su escrito la humanidad de Jesús. Y una de las cosas que Juan hace en su escrito